Listo. Sí, sí lo permitió. Bueno, estamos en vivo por YouTube. Bueno, en este momento, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio que realizamos desde la Universidad de la Gran Colombia, los retos de la educación del presente. Entendiendo que íbamos a conectarnos por el Facebook Live de la Universidad de la Gran Colombia, mandaremos en este momento el link de YouTube para poder conectarnos a través de la página. Entonces mandaremos el link para poder hacer esa conexión. Entonces ya nuestros internautas en pocos minutos van a hacer el paso de YouTube a Facebook, el paso de Facebook, del Facebook Live a YouTube. Pero en este momento ya estamos en vivo. Vamos a avisar a nuestro community para que empecemos a conectar ahí. En YouTube hay 50 personas. Se escucha. En YouTube hay 50 personas. Desarrollar eso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión que realiza la Universidad de la Gran Colombia, 3:23 de la tarde. Ofrecemos disculpas por no habernos logrado conectar
por el Facebook, un tema que presenta en este momento esa aplicación en el mundo, pero tenemos la oportunidad de estar ya aquí conectados por YouTube, donde vamos a tener este importante conversatorio, los retos de la educación del presente. Y para iniciar esta transmisión por este tema tan importante, que no solo es interesante para la academia, es por supuesto interesante para toda la opinión pública, sobre todo en estos momentos de COVID-19. Por eso quiero darle la invitación a nuestro vicerrector académico, el doctor Hernán Alejandro Olano García. Doctor, muchas gracias y bienvenidos a esta transmisión que realiza la Universidad de la Gran Colombia. Muy buenas tardes, doctor Alexander. Dando apertura a este coloquio, quiero saludar al doctor Jorge Enrique Bueno Prieto, director del Instituto de Astrobiología de Colombia, al doctor Daniel Cardona Gómez, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad, y a todos nuestros panelistas, al igual que a los profesores y el cuerpo directivo también de nuestra seccional en Armenia, que se ha unido a esta transmisión para hablar acerca de este tema, y de igual manera a toda la audiencia que nos sigue por Facebook Live, por el canal de YouTube de la universidad y las demás redes sociales de la Universidad de la Gran Colombia. Los nuevos retos de la educación permitirán incorporar el desarrollo de diversos espacios como la innovación en el ámbito educativo del país, así como el crecimiento y el fomento de nuevas áreas del saber. Esta tarde nuestros expertos darán respuesta a esta pregunta: ¿cómo la tecnología impacta las tendencias de la educación según la astrobiología y el STEM? Anticipándome, para la Universidad de la Gran Colombia, el programa STEM, Science, Technology, Engineering and Math, está en nuestra esencia, así como en nuestro compromiso por la búsqueda del saber superior, porque la enseñanza-aprendizaje de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de manera integrada, en lugar de áreas del conocimiento compartimentadas, permite en este momento es una progresión al alza del uso de materiales tecnológicos en el aula. Es por ello que vemos cómo la robótica se ha hecho su propio camino a nuestra Facultad de Educación, en alianza con el Instituto de Astrobiología de Colombia, avalado por el Programa de Astrobiología de la NASA, al igual que por la Fundación Siemens. Alianzas que para nosotros como Universidad de la Gran Colombia producen grandes cambios en el aula, así como nuestros docentes. En una educación STEM, los estudiantes trabajan en equipo y aprenden a resolver problemas reales sobre los que deben tomar decisiones y reflexionar. Aumentan su capacidad precisamente para resolver problemas de forma creativa, así como el pensamiento crítico individual, su autoestima y su capacidad de salir adelante, porque se impulsan las capacidades de los estudiantes, al igual que todas las habilidades comunicativas. Estas nuevas formas de educación realmente están sincronizadas con nuestro lema: Universidad La Gran Colombia, una experiencia de vida. Muchas gracias. Doctor Hernán Olano, muchísimas gracias, vicerrector académico de la Universidad La Gran Colombia. Pero antes de pasar con estos invitados internacionales, pues quiero darle el paso y sobre todo agradecerle al doctor Daniel Cardona, nuestro decano de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Gran Colombia, pues por lograr realizar este evento y por supuesto por tener este perfil tan importante de conferencistas en esta tarde. Doctor Daniel Cardona, muchísimas gracias y bienvenido a esta transmisión que realiza la Universidad de la Gran Colombia. Bueno, doctor Daniel. Doctor Alexander, muy buenas tardes. Quiero agradecerle todo el apoyo que nos ha brindado para el ejercicio que vamos a hacer hoy académico. Saludar especialmente a los profesores, a los estudiantes de las distintas licenciaturas, de los programas de posgrados, nuestros queridos colegas administrativos, los compañeros de Armenia y todos aquellos que están conectados en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Chile también nos acompañan en este momento, en esta importante transmisión. Agradecer al Instituto de Astrobiología de Colombia, un importante aliado con el que hemos venido trabajando desde el año 2017, cuando la Facultad de Ciencias de la Educación decidió
construir un proyecto educativo de facultad concentrado en 3 ejes: la educación y la tecnología, la neuropedagogía y las habilidades del siglo XXI. Básicamente porque la facultad se compromete a tener un perfil de docente que responda a las necesidades de la sociedad, porque muchas veces la escuela avanza a un ritmo diferente al que avanzan las transformaciones tecnológicas, industriales, sociales y culturales. Todavía percibimos en la escuela prácticas del siglo XIX con temas del siglo V para formar jóvenes del siglo XXI. Todavía tenemos una serie de comprensiones epistemológicas y mitos alrededor de la enseñanza que han impedido la innovación y han sido una restricción para que la escuela pueda transformarse. Astrobiología, la comprensión hermenéutica que yo hago de ella, es ante todo una filosofía de la ciencia que nos lleva a pensar que ya la geometría euclidiana ha sido superada por mucho por una geometría fractal de la naturaleza, y que temas, por ejemplo, como la cadena alimenticia, donde se decía que el ser humano es quien encabeza esta secuencia, pues está mandado ya a recoger por las nuevas comprensiones de la vida. Hablábamos en alguna oportunidad con Jorge Bueno sobre qué pasaría en las comprensiones de la vida, de la democracia, de la ciencia, de la cultura, si se comprobara la existencia de vida justamente en otro planeta, que es la pregunta fundamental de la astrobiología. La educación STEM, pues todos los que trabajamos en temas de educación sabemos su importancia y su relevancia. El principal aporte de la educación STEM es que fragmenta la idea de la educación por casillas. Entonces ustedes recordarán que nuestra formación fue más o menos así en la escuela: matemáticas, español, inglés, descanso, filosofía, matemáticas. Y empezamos a entender la educación como un proceso que le permite a los niños, las niñas, los jóvenes ser agentes de su propio desarrollo con el conocimiento que tienen a través de proyectos. Y ahí entra la tecnología, las habilidades. Entonces espero que el proyecto, que la conferencia sea muy provechosa para todos, y les doy una fraternal bienvenida a la Facultad de Ciencias de la Educación y bienvenidos todos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel Cardona, decano de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia. Pero entremos ya en materia, por eso tenemos a este primer invitado tan especial, que se trata del doctor Jorge Enrique Bueno Prieto. Él es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Ingeniería, Investigación Espacial y Astrobiología, investigador de la University of Arkansas, docente ocasional de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia y director del Instituto de Astrobiología de Colombia, asociado a la NASA. Doctor Jorge Enrique Bueno, es un placer tenerlo en esta transmisión que realiza la Universidad de la Gran Colombia. Muchas gracias. Alexander, muchas gracias a ti, a todo el equipo directivo de la Universidad de la Gran Colombia, doctor Hernán, doctor Daniel, muchas gracias por este espacio, y pues prestos ya a compartir con mis compañeros desde la Argentina. Paula, Héctor, muchas gracias por su participación y a ustedes por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Jorge Enrique, bueno, por favor, nos puede hacer la presentación de estos dos invitados tan importantes que tenemos desde el sur del continente y también desde los Estados Unidos. Claro que sí, con mucho gusto, y para mí es un placer volver a compartir por ahora de manera virtual con ellos dos. Desde hace ya casi 2 años venimos en comunicaciones, unidos por este gusto por la ciencia, en especial por la astrobiología. Ambos, tanto Paula como Héctor, pertenecen a un grupo amplio de divulgación en la Argentina, Grupo 35 Ciencias, y pues ese amor por la ciencia, repito, nos unió. En específico, Paula es licenciada en Enseñanza de la Biología en la Universidad de Cámara Argentina de Comercios y Servicios, con amplia experiencia en la divulgación, realizando videos educativos en ciencias para diversas redes sociales, con el objetivo pues básico de la divulgación y hacer de la ciencia eso que titulamos el día de hoy una herramienta de alcance para todos. Ha participado en los programas de apoyo al sector educativo de la Mercosur, y pues su larga, extensa hoja de vida, quizás hoy la vamos a resumir
en su conocimiento y en el espacio que va a compartir con nosotros. Héctor Méndez, profesor en Ciencias Naturales, con más de 35 años de experiencia en la secundaria, en educación secundaria y superior. Dentro de su experiencia en la divulgación, ha sido productor de medios audiovisuales para la enseñanza científica con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la producción de televisión educativa también de este mismo país, y ha sido líder de periodismo científico dentro de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Así pues, soy casi que un privilegiado de compartir con ellos dos este espacio. Voy a proceder a compartir mi pantalla para dar inicio a mi introducción, a mi presentación. Posteriormente estará Paula y seguidamente Héctor, y pasaremos pues al diálogo de saberes. Bueno, mientras el doctor Jorge realiza la presentación, genera la presentación de este evento, me permito informarles que a través del numeral Somos UGC, ustedes podrán hacer las preguntas que consideren pertinentes relacionadas con este importante tema y sobre todo aprovechando a nuestros conferencistas invitados del exterior. Entonces, doctor Jorge, pues ya puede usted conectarse para poder realizar esta importante presentación. Claro que sí, ya estamos compartiendo pantalla. Por favor, ustedes me confirman cuando ya sea visual para todos. Imagino que ya. Sí, señor, ahí estamos. Perfecto. Bueno, el interrogante que se plantea en este encuentro, en este diálogo, enmarcado en una pregunta: ¿cómo la tecnología impacta las tendencias de la educación? Como en todo proceso científico, se generan muchas más dudas, inclusive más que respuestas. Y por eso quisiera contextualizarlo. No sé si este diálogo con mis compañeros y ustedes, y más las preguntas de los participantes, nos den para llegar a conclusiones certeras. ¿Cuál es el futuro de la educación? Y aquí no hablamos de educación científica, sino de la educación en general, durante y después del COVID-19, lo que estamos viviendo ahora. En menos de un mes, todos nuestros sistemas se han visto colapsados, pero también llevándonos al cambio. ¿Cómo disminuir el desconocimiento en temas de ciencia, derivado de ese comportamiento que estamos viendo en la sociedad y que más adelante entraremos en discusión? ¿Cuáles serán los conocimientos que van a necesitar en el futuro los niños que hoy están en la escuela? Señor decano hacía en su introducción una excelente síntesis de algo que hace tiempo se ha venido manifestando y evidenciando. Nuestra educación se fundamenta quizás en bases del siglo XVIII, XIX y del XX, que muchas veces consideramos como reciente, pero no lo es. Y el comportamiento, repito, que está teniendo esta sociedad quizás es una alarma para darnos cuenta que la educación hasta el COVID-19 posiblemente no cumplió los objetivos a nivel científico, a nivel de pensamiento crítico. Y por último, un interrogante que nos empieza a abrir una luz. ¿Qué significa tener una actitud científica? Y con ello no estamos pidiendo que todos los niños y todos los estudiantes se volquen a ser biólogos, físicos, químicos, astronautas. No. Lo que buscamos es una sociedad llevada hacia el fundamento científico. Empiezo con esta síntesis que hacía el National Research Council aquí en los Estados Unidos ya hace 24 años. Y reza de la siguiente manera: en un mundo repleto de productos
de la indagación científica, la alfabetización científica se ha convertido en una necesidad para todos. Todos necesitamos utilizar la información científica para realizar opciones que se plantean cada día. Todos necesitamos ser capaces de implicarnos en discusiones públicas acerca de asuntos importantes que se relacionan con la ciencia y la tecnología. Y todos merecemos compartir la emoción y la realización personal que puede producir la comprensión del mundo natural. A partir de aquí debe darse una profunda transformación de la educación científica en cuanto a qué se debe enseñar, quiénes lo deben enseñar y cómo debería de enseñarse. Es lo que entenderíamos por la gestión de la información y del conocimiento. Y a partir de allí, este problema excede los límites escolares o académicos. Se trata de una cuestión social, cultural, ética, científica, educativa, y por lo tanto sería interdisciplinar. La dinámica y la actitud científica que manifestaba en el cuestionamiento último de la anterior diapositiva, nos hemos dado cuenta que nuestra sociedad no tenía los fundamentos suficientes para ver una situación como la que estamos viviendo desde la visión científica. Me explico. Aquellas frases populares de que usted no sabe cuándo le va a servir esta información, o cuando nosotros preguntábamos como estudiantes, ¿y esto para qué me sirve? Lo hemos evidenciado, y especialmente lo voy a hablar desde la biología, cómo los medios de comunicación en nuestro país y quizás a nivel de Latinoamérica, ahora Paula y Héctor podrán darme la razón o contradecirme, hemos visto con sorpresa cómo las personas repiten conceptos de manera superficial. Todavía nos sorprendemos el saber que existe un virus, todavía nos sorprende el saber cómo funciona nuestro sistema inmunológico. No lo sabíamos porque no lo considerábamos necesario, y no lo considerábamos necesario simplemente porque en el aula fuimos sujetos de entrega de datos científicos única y exclusivamente en las asignaturas científicas, en biología, en ciencias naturales. Y como el señor decano lo mencionaba, era un dato más para cumplir. Y por eso ahora cuando se nos habla de otras características de la comunidad ecológica, de otros miembros de esa comunidad planetaria, hablar de bacterias, de virus, nosotros los biólogos lo conocemos desde nuestra formación inicial y sabemos que estos organismos habitan este planeta hace mucho tiempo. Y sabemos y nos han dado las pautas básicas, sin entrar a compararnos con la medicina, de cómo se organizan los ciclos de conexión de todas estas formas de vida. Y generalmente la gente, cuando escucha una información dada por medios de comunicación que no han dado prioridad a la ciencia, aunque en nuestro país hay formación de periodismo científico muy seria y muy guiada por esos productos científicos, no hay un filtro selectivo. Y por eso es que entramos a la duda si realmente la educación ha cumplido con su deber. Ya que desde nuestra perspectiva, en la astrobiología, al ser pues, una ciencia de carácter interdisciplinar, consideramos que la educación científica debe ser obligatoria. Debe asegurar a todos sus estudiantes aprendizajes de calidad. Pero, ¿qué entenderíamos por calidad? Es un escenario de región, y aquí rompemos las barreras no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, en la que la educación no solo brinda esos aprendizajes, sino que se presenta el conocimiento científico a todos, no solamente a los jóvenes universitarios. Y es un error pensar que la ciencia debe ser aplicada y entendida a quienes la practicamos o a quienes tienen un interés particular. Aquí debemos de despertar vocaciones, el interés por aprender las ciencias o por lo menos saber hacer uso de la ciencia. Y por eso, en este punto 3, desarrollo científico a nivel educativo,
No solo basta con hacer laboratorios en los colegios, no solo basta con dotarlos de microscopios y de simuladores, porque ahora estamos en esta era digital y tecnológica, si realmente no sabemos qué vamos a hacer con esa información. Por ello es donde debemos de tener una trascendencia en la relación ciencia-sociedad, donde la formación o la cultura científica debe adquirirse, repito, en los primeros años. Antes, como lo plantea Sir Ken Robinson, uno de los gurús, comillas, de la educación a nivel mundial, antes de que las escuelas maten la creatividad. Y lo complementaría con algo aún más trágico. Antes de que se les dé la sepultura por parte de las entidades de educación superior. En las experiencias que hemos tenido en la Universidad La Gran Colombia, en los cursos intersemestrales con los docentes universitarios, hemos podido rescatar cuán necesaria es la creatividad y la imaginación en el aula. Inclusive con procesos que van a un poco más, o si se quiere, externos, desde la neuropedagogía. Le recordamos o le transmitimos esa información a los profesores de cómo funciona el cerebro en el momento del aprendizaje. Antes de pensar que la educación es un proceso de acumulación de datos, le decimos, paremos un momento, su cerebro funciona de esta manera, tiene tanto tiempo de retención, analiza, canaliza la información de esta manera. Eso es lo que hemos hecho en estos ejercicios. Y también allí en este intercambio de saberes y con la experiencia grandísima que tienen los profesores, en este caso de la UGC, nos damos cuenta que el déficit en la educación científica ya vamos mucho más allá de lo que aprendan o no aprendan determinados grupos de estudiantes. Y cómo, ahora que está de moda hablar de curvas, cómo la curva de la creatividad queda totalmente aplanada al salir de la primaria. Esa naturalidad científica con la que nosotros nacemos, la perdemos al crecer. Y por eso la necesidad de asegurar una cultura científica en la que no se vea que es enseñar ciencias. No es enseñar ciencias, hacer cultura científica, no es dar más biología, no es dar más química, es involucrar a todos los sectores, es tener, repito, una actitud científica frente a todos los temas. El psicólogo, el economista, el abogado. Deberíamos de tener esa actitud más crítica frente a lo que nos rodea para tener una mejor selectividad de la información. Eso va a permitir a los ciudadanos participar en decisiones que generalmente los dejan a un lado. Problemas sociocientíficos, sociotecnológicos, cada vez de mayor complejidad como los que estamos viviendo actualmente. Debe de poder superarse la tradicional, si se quiere, otra vez comillas, de la visión relación ciencia-sociedad, que solamente espera a que se produzcan elementos o productos para ser usados. Una frase que utilizo mucho en este tipo de charlas es: somos usuarios de tecnología y ahora más que nunca lo somos. Pero ¿qué tan productores de tecnología somos? Ahí los niveles son más bajos. ¿Qué tanta producción tecnológica tienen nuestras universidades, nuestras escuelas? Porque nuestros estudiantes, curiosamente, son exitosos bajando aplicaciones y utilizándolas. ¿Cuántos de nuestros estudiantes las generan, las producen, las diseñan? Sí lo hay en nuestro país, pero a una tasa quizás más baja comparado con otros sistemas educativos. Y es curioso pensar, y en diálogos previos a esta charla del día de hoy, algunos colegas decían: ¿cómo me sorprende que los estudiantes antes de la pandemia vivían pegados al celular para todo? Para Facebook, para Instagram, para Twitter, para Snapchat, para hacer cualquier cantidad de cosas. Pero cuando la educación
se les ingresó, se les metió a su medio tradicional, a su ambiente cibernáutico, ya no gustó y salieron muchas excusas. Ya no tengo internet, mi celular no soporta, no me llegan las indicaciones del profesor, me desconecté. Curioso. Y también lo hemos visto en los patrones de la educación básica, primaria y secundaria. Los padres muy tradicionalistas dicen, eso no es educación, estar al frente de una pantalla. Y yo no pago la pensión porque yo soy el que estoy haciendo el trabajo. Y entonces estamos viendo cuán necesario era que sucediera algo así para darnos cuenta de que la educación, frase cliché, comienza en casa. Y a partir de allí, darnos cuenta que esa relación hogar, universidad, colegio, etcétera, o entidad educativa, deben siempre ir de la mano. El colegio o la escuela no es una gran guardería, aunque así la hemos visto, donde entregamos al niño desde las 4 o 5 de la mañana y lo recogemos a las 3 de la tarde y ojalá venga bien cansado y que se acueste temprano para empezar esa nueva rutina. Eso no es un colegio, eso no es una universidad. Por eso, tomando muy someramente la esmeralda del aprendizaje planteada por la doctora Maritza McDonald del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York que ustedes ven en esta imagen, lo primero que debemos de hacer en un proceso de educación es desatar el interés y el entusiasmo y mantener esa creatividad. Se trata de reinventar esa relación de manera que los conocimientos científicos se vuelvan accesibles a todos. Y ahí nosotros los científicos tenemos una gran responsabilidad porque a veces no traducimos a un lenguaje entendible, no hablo de traducción de idiomas, de una transmisión de la información más cercana al público. Y es donde entraríamos en ese segundo punto, entender el contenido y el conocimiento científico. De tal manera que así se involucran los sentidos y la educación científica empezaría a transformar. Involucrar el razonamiento científico en todos los procesos educativos. Quizás cuando uno utiliza el apellido científico siente que es exclusivo de las ciencias naturales y no lo es. Deberíamos de aplicar el método científico en todo lo que nos rodea, inclusive en las otras líneas del conocimiento, en otras carreras. Porque esa idea de alfabetización científica que estamos planteando aquí con el ejercicio de este debate no es nuevo. E incluso no escapa a las críticas, porque cuando a alguien se le dice vamos a hacer alfabetización, de inmediato considera que es un analfabeta. Todos de alguna manera, en algún sentido y en algún área práctica del conocimiento lo somos. Pero la educación científica debe ser una premisa en las políticas de una nación. Debemos de aprender a utilizar esas herramientas y el lenguaje de la ciencia, algo tan necesario, repito, en este momento, en el que todo nos sorprende, pero si lo hubiésemos manejado antes, tendríamos otra reacción, e identificarse con el método científico, no solamente ahora con los médicos, que a mí me parece algo contradictorio, y no solamente está ocurriendo en Colombia. Empezamos, cuando empezó la pandemia y la crisis inicial, todos en la noche a las 8:30 de la noche salían a sus balcones y a sus ventanas a aplaudir y animar a nuestros cuerpos médicos. Y cuando se los encontraban al otro día en cualquier lugar, y aún así sigue sucediendo, los insultan, los demeritan, los aíslan. Y eso se está viendo casi en todas partes del mundo. Entonces, en la noche te aplaudo y en la mañana te rechazo. Realmente, ¿cuál es la relación de ciencia y el mérito que le estamos dando a esos quehaceres? Y ahí es donde entramos a la interdisciplinaridad. El señor decano también lo mencionaba al inicio, y esto ha sido una de las herramientas más discutibles que se tienen a nivel internacional. Aquí en Estados Unidos,
en 1990, la National Science Foundation acuña el término STEM. Aquí lo vemos con la A, donde se incluyen las artes. Y lo que buscamos con esa metodología, filosofía, interpretación STEM, porque tiene muchas interpretaciones y aplicaciones, simplemente busca ser interdisciplinar. Él también lo mencionaba. No es enseñar aislado biología, no es enseñar aislado la química. Es tener la convicción de que todos y todas pueden acceder al conocimiento y dar espacios en los procesos de aprendizaje. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos, y algo que muy poco llevamos a cabo en nuestra educación. Aprendizaje basado en errores, algo que sí hacemos los científicos. Cuando un experimento no nos resulta, repítelo 1, 2, 3, n a la n veces. Ah, no me funcionó el n a n. Tendré que tomar otra vía para buscar esa respuesta. Eso es lo que debemos de hacer en un proceso en el que incluimos la educación científica. Y ahí sí podemos poner al servicio de la educación la tecnología, que es por ello que la reacción adversa que estamos teniendo en este tiempo es ser tecnológico, no es hacer una presentación, quizás como yo mismo la estoy teniendo acá, no es tener un PowerPoint y decirle a los estudiantes, hagan esto y me lo envían por correo, o yo les hablo por aquí y ustedes me ven a través de una pantalla. No, es tratar de mantener algo que la tecnología nos puede quitar, es la comunicación humana. Somos, el ser humano, un animal gregario que requiere del acercamiento, que requiere de la interacción personal. Por ahora no la podemos hacer. Eso tenemos que verlo cómo nos funciona con la tecnología. Para ir cerrando, es tiempo que científicos, diseñadores de políticas, nosotros los docentes, veamos que la imaginación puede proponer una educación científica inclusiva, y esto suena muy, muy ilusorio realmente, esto es muy onírico, pero se busca permitir mejores desempeños de todos y cada uno de los estudiantes. Hay experiencias interesantes en muchos países, vamos a escuchar quizás lo que está sucediendo en la Argentina, y buscar que esa enseñanza-aprendizaje, ese interdisciplinar, la resolución de problemas que tanto buscamos en una sociedad educativa que está esclava en los índices. Nosotros en Colombia, y ya hablo quizás como los abuelos, vivíamos pendiente del cuánto sacó en el ICFES. Ahora ya no se llama ICFES, son las pruebas Saber y las pruebas Saber Pro. Vemos cómo esa competencia entre nuestros colegios se mantiene. ¿Quiénes tienen mejores puntajes? Excelente, sobresaliente, ICFES muy superior, superior y fuera de este mundo. Bueno, esa última no existe, pero vemos cómo lo hemos mantenido entre los colegios. Y con eso, pues digamos, se hace ese comercio educativo. Debemos de generar unos modelos de investigación científica para el aprendizaje, y que el estudiante que nosotros estamos formando está para actuar en el siglo XXI. Requiere manejar ciertas competencias, ser capaz de adaptarse a situaciones como la que estamos viviendo, encontrar y planear un cronograma de trabajo, no solamente en casa, sino a nivel futuro, de acuerdo a la educación. Poseer habilidades de trabajo en equipo, reconocer problemas, delimitarlos, poner en juego esa imaginación, ser capaz de argumentar y fundamentar. El escuchar a los otros, que últimamente hemos visto también en medio de nuestros políticos ahora, con toda esta crisis, que aún más no se da. Un futuro escenario en todo esto va a permitir que Colombia, y me atrevo a hablar solamente en esta frase, en Latinoamérica, en países hermanos como la Argentina, se promuevan políticas de formación permanente y especialización,
que haya vinculación de formación de docentes en todas sus etapas, no solamente esperar que sean los licenciados y los pedagogos, es muy complicado, pero realmente estamos viendo que los problemas los podemos solucionar y la educación sí o sí está siguiendo en marcha gracias a herramientas tecnológicas. Aquí en Estados Unidos, el hacer clases virtuales, online, era muy común, no se sintió tan fuerte. En países como el nuestro, el choque fue demasiado. Y ya para terminar, quisiera retomar una frase que el doctor Rodolfo Ginás mencionó en aquel Consejo de Sabios de 1993. Y me disculpan, no tomé datos de la más reciente reunión o agrupación de conocimiento que hicieron los nuevos convocados desde el año 2019. Pero es algo que me deja pensando. Si no escuchamos a los de 1993 y seguimos sus recomendaciones, ¿lo vamos a hacer con estos? Me quedan los puntos suspensivos. Y él escribió: el futuro de Colombia va a estar profunda y directamente relacionado con la capacidad que los colombianos tengamos de organizar la educación. La hija de la educación, la ciencia. Y la hija de la ciencia, la tecnología. Sin la menor duda, este entrelazamiento será uno de los ejes principales del futuro de nuestro país en el siglo XXI. Démonos cuenta que esto lo dijeron en 1993. ¿Qué tanto escuchamos ese consejo de sabios? ¿Qué tanto aplicamos? ¿Y qué tanto hemos visto de que esas recomendaciones se aplicaron o no? Entonces, creo que el acercamiento que hemos tenido con la ciencia, la educación científica, nos está brindando una posibilidad diferente, si lo queremos llamar de esta manera. Nos está brindando una oportunidad de conocernos y hacer una autocrítica. La ciencia, la educación nos dieron las herramientas para afrontar una crisis como la que estamos viviendo, o simplemente desnudó nuestras falencias en formación. Creo que si hago un análisis retrospectivo de esta charla, no respondí las preguntas. Han quedado aún más dudas y yo creo que es trabajo de todos nosotros poder dar al menos parcialmente esas respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Bueno, por esta primera presentación sobre justamente esto, hacia dónde va la educación, cuáles son los elementos. Y hay muchas preguntas interesantes y sobre todo nuestra audiencia está conectada y con ganas del conocimiento, por supuesto, de aprovechar todo lo que significa este gran espacio. Se habla que estamos construyendo educación del siglo XVIII, XIX y XX justamente para los ciudadanos del siglo XXI. ¿Qué elementos puntuales deben tener los ciudadanos del siglo XXI para conectar justamente con esta cuarta revolución industrial? Doctor Jorge, lo dejo para que usted presente a sus invitados. Claro que sí. Me encantará presentar ahora a Paula Silva. Y si quieres, para la dinámica, puedo contestar la pregunta posterior a la intervención de Paula y de Héctor para mantener pues, el bloque. Perfecto. Gracias. Gracias. Adelante, Paula. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Un gusto, un placer compartir este panel. Bueno, menuda tarea, ¿no? El rol de la educación hoy, qué nos brindó la educación y qué herramientas tenemos que brindar a la sociedad para poder responder a estas problemáticas. Tomando un poco de nota sobre lo que escuchaba y lo que mencionaba tanto el vicerrector, el decano y Jorge, sí es cierto, ¿no? La educación, venimos preparando a futuros profesores, a su vez formadores a futuro de ciudadanos, sobre una cuestión que van a resolver, sobre ciencia, sobre contenidos que van a usar en algún futuro. Ese futuro no tenemos una fecha, no es una fecha definida, y ese futuro, por ejemplo, con esto que nos está pasando ahora, este aislamiento, esta pandemia, este futuro es acá, es seguro. Entonces,
es algo que tenemos que pensar, que este conocimiento, esta enseñanza, estas herramientas, este paradigma del STEM, ahora, bueno, estamos hablando de STEAM, y me atrevo a agregar una letra más, ¿no? Y hablar de STREAM, donde tenemos esta R que es el reading, lo que es la lectura, y no una lectura, literal, sino un tipo de lectura que atraviese otras disciplinas, otros conocimientos. Esto tiene que ser un entramado de formación, y tiene que ser para un futuro que es ahora, insisto. Si no somos conscientes de eso, si no podemos poner en juego y entender que esta educación tiene que formar, tiene que brindar herramientas de primera intención a los ciudadanos para resolver problemáticas actuales, locales, puntuales. Este conocimiento científico pierde valor y simplemente es un dato más que no nos importa que tengan. O sea, realmente es significativo que sepan el peso molecular de una mitocondria, o que sepan qué es la formadora de energía. ¿De qué me sirve que sepan todos los nombres de enzimas si no saben que en una enzima es la que yo tengo que regular su temperatura, tal vez en algo tan cotidiano como lavar la ropa? ¿Por qué no le pongo agua fría o agua caliente cuando lavo la ropa? Es decir, esta formación científica debe resolver problemas reales, cotidianos, y es la educación la que tiene que tender un puente entre estos conocimientos. O sea, no podemos seguir enseñando, seguir educando para un futuro o para simplemente acopio de datos. Otras cuestiones que tomé nota de lo que recién mencionaba Jorge, esta cuestión de procesos y de abordaje de problemáticas, o sea, trabajar de una manera integrada. A ver, el hecho de decir, bueno, sí, en matemáticas estamos trabajando con logaritmos. Bueno, ¿qué más? ¿En qué otra materia lo puedo aplicar? El hecho de coincidir, de compartir con una temática, no es hablar de un abordaje en conjunto, de una transdisciplina. Simplemente cuando tomo el problema, y es a partir del problema que busco la relación con las distintas disciplinas, es cuando hay una construcción de conocimiento. Y no debo dejar al estudiante o al futuro formador fuera de este proceso, porque en su momento va a ser el elemento multiplicador de esta cuestión. Entonces, es a la inversa de lo que estamos haciendo. A ver, seguimos hablando y dando nombres y explicando temas sobre, vuelvo a retomar algunos datos tuyos, Jorge, virus, bacteria, célula vegetal, célula animal. Aprendemos en la secundaria, en la primaria, seguimos repitiendo eso en los profesorados, formando nuestros futuros profesores en datos aislados, datos sueltos. Pero sin embargo hoy, ante una pandemia, no sabemos, en este caso con el COVID-19, cómo actuar, cómo trabajar, qué es un virus, cómo tenemos que actuar ante ese virus, o sea, ¿por qué con lavandina? ¿Por qué sin lavandina? ¿Por qué el detergente? ¿Qué pasa con el agua jabonosa? O sea, ¿por qué jabón? ¿De qué tienen que...? O sea, a ver, cosas básicas, datos que simplemente ellos acopian para un examen y que tal vez mal nosotros pretendemos que sepan, que los logren incorporar de manera significativa. ¿Sí? Y esta cuestión de la significatividad es lo que le da la pertinencia a estos estudiantes, es lo que va a garantizar de alguna manera que ellos se pongan en el rol de crear conocimiento. Y acá hago un puente paralelo con esto que mencionabas de fabricar, construir, elaborar aplicaciones que den respuesta a ciertas problemáticas. Nadie hace algo que no le interesa, nadie se siente parte, entonces no es significativo. La educación tiene que permitir poner en un rol activo a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los futuros profesores. La sociedad tiene que ser parte de esta cuestión. Si no la hacemos parte, no estamos cumpliendo el rol, simplemente estamos transmitiendo datos, y no es la finalidad de la educación esa. Viendo algunas cuestiones que tienen que ver también con el comportamiento de la sociedad ante esta situación, lamentablemente, ¿no? Uno se entristece al saber que estamos respondiendo, o no estamos respondiendo como deberíamos, dándonos cuenta que, insisto, acá también retomo una cuestión, tenemos que hacer clases virtuales, sí, bárbaro, clases virtuales. Todo el mundo maneja una red social, todo el mundo se envía una foto, un archivo, hace un video, hace un vivo, pero al momento de tener que poner esa tecnología en uso para una función científica, para construir, para cortar distancias,
para mantener esta cuestión tan importante que es la transmisión de la información, pero de la información significativa, de la información que realmente necesitamos, comienzan las incertidumbres. Un poco incertidumbres porque son reales, o sea, tal vez nadie me enseñó que así como yo subo una foto para mandarla por WhatsApp, es la misma forma en que tengo que subir una foto para enviar una tarea a un docente. Tal vez nadie me explicó que así como yo hago un vivo y le grabo un video para enviárselo sobre un meme a algún amigo en algún grupo de WhatsApp, de esa misma manera puedo hacer una actividad y grabar un video para una tarea de la escuela. Entonces, un poco de mea culpa sobre eso, y otro poco de comodidad, como también decías, siempre es más sencillo poner una excusa, ¿no? Pero bueno, acá está el rol que estaría fallando, tal vez en los formadores, en la escuela, y en muchos que eligen la comodidad de la excusa y no el ponerse en rol, en ponerse en el compromiso de poder resolver estas cuestiones. Escuchando una charla en TEDx de una doctora, una escritora en realidad, que es una escritora estadounidense, pero que vive y trabaja acá en Argentina, que se llama Ana Kazumi Stahl, ¿sí? En su charla ella incluye una frase que me resultó muy significativa. Ella dice, el bien del todo es más importante que el bien de una parte. Es decir, si queremos un resultado global, si queremos una sociedad capaz de resolver problemas, capaz de actuar como tiene que actuar, cada una de las partes no tiene que pensar únicamente en ellos, sino actuar en función de esa totalidad. Pero si cada una de las partes de los no cumple su rol, incluidos los educadores, incluido todo el grupo de políticos, incluido la sociedad en general, no vamos a obtener el resultado esperado. Y en este punto me detengo a pensar, porque muchos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con esto de la sociedad cuando termine el aislamiento? ¿Qué va a pasar con la educación post-pandemia? ¿Volveremos a la sociedad que teníamos anteriormente? ¿Vamos a volver a como estábamos antes? La verdad que yo espero que no. Porque si volvemos a como estábamos antes, no aprendimos nada. Si volvemos al punto inicial, no entendimos que la educación tiene que ser una herramienta, que nos tiene que servir acá y ahora, no en futuro, no para escribir en un prospecto, en un proyecto, que, ay, sí, nosotros usamos TICS, nosotros usamos esto, aplicamos tal o cual programa. No, no tenemos que aplicar. El programa tiene que aplicarse, tiene que resolver las problemáticas actuales. Así que sinceramente espero que no volvamos a ese punto inicial, que podamos salir de alguna manera fortalecidos de todo esto, bueno, un poco como lo que es el concepto de resiliencia, que es tomado básicamente de la propiedad de los metales, ¿no? O sea, la psicología toma el concepto de resiliencia basado en las propiedades de los metales. La ciencia no está tan alejada de todo. Y así que bueno, un poco es esta cuestión, hay que salir fortalecido. Y una cuestión más que nos fortalece es el error. Está bien, no hicimos cosas bien, por eso estamos como estamos, había cosas que dimos por sabidas, básicamente no sabemos, a ver, estamos aprendiendo a lavarnos las manos. Creo que es bastante significativo eso, no es una cosa menor. Y eso me lleva a pensar también que hay muchos abordajes. Esto es un paradigma nuevo, esto es una nueva forma de ver las cosas. El error nos tiene que servir, no simplemente para anotarlo y agendarlo. Tiene que servirnos para algo, nos tiene que modificar. La educación tiene que aprender a partir del error. El error tiene que permitirnos la indagación. Entonces, una enseñanza de las ciencias basada en la indagación, una enseñanza de las ciencias basada en un paradigma donde la ingeniería, la matemática, la lectura, el arte, la ciencia, la tecnología están mediadas, están cruzadas, son nodales en este momento y van a ser a futuro. Hay una frase que me voy a permitir compartir con ustedes, que les digo, que me la dijeron a mí cuando fui estudiante en el profesorado, cuando inicié mi formación como docente, y fue tan significativa y tan real que yo la repito año a año a mis estudiantes. Cuando ingresan a la carrera les digo, ustedes están ingresando hoy, 2020. Se van a recibir en 4 años más, lo que dura el profesorado, 2024. Van a estar en el sistema 25 años más como mínimo, 2050. Entonces, un poco sumado esto a la filosofía de cómo venimos formándonos. Se están formando hoy, con estrategias hoy, para recibirse en 4 o 5 años, para adolescentes o para futuros formadores
de acá a 25 años. Yo no tengo idea cómo va a ser un adolescente en el 2050. No tengo idea cómo va a ser la educación en el 2050. Sé cómo es ahora, sé que tiene que resolverse ahora y no para después. No puedo enseñar ahora para después, tengo que enseñar para ahora. Sí con una ventaja, sí con un margen de herramientas que le permitan resolver a futuro, pero un futuro muy corto, muy cercano. Y más entendiendo por la experiencia que tenemos hoy, que este futuro cambia de un momento para el otro. Estos últimos 3 meses fueron, a ver, un cambio radical a todo lo que conocíamos, o sea, toda esta planificación, toda esta estructura, toda esta cuestión que teníamos en nuestras agendas, tuvimos que borrar y empezar de vuelta. No es que no sirvió lo que teníamos organizado, pero evidentemente hay que borrar, partir de ese error, indagar, ¿sí? Y acá otra vez la ciencia de por medio, la indagación, indagar y ver qué hacemos con lo que tenemos. ¿Sí? Acá no se trata de cuánto sabemos, se trata de qué hacemos con esto que sabemos. Porque el acopio de información no sirve si no la ponemos al servicio del otro. Al servicio del otro como una parte que, como decía Ana Kazumi, ¿sí? Esa parte hace que sea importante el todo. Ese todo no es importante sin la parte. Y es ahí donde cobra sentido esta cuestión, esta importancia, ¿sí? De la educación. Bien, la verdad es que tenemos que pensar cómo vamos a seguir. Para cerrar ya, insisto en esto, la escuela es el puente, ¿sí? Es el puente que tiene que resignificar, tiene que tomar lo cotidiano y poder ver en lo cotidiano lo científico. No son dos caminos por separado. Es la educación la que resignifica. La educación tiene que hacer que lo científico que está en lo cotidiano cobre sentido. Si no, nos sirve lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Paula Silva por esta presentación. Doctor Jorge, quedan muchas incógnitas, muchas preguntas con respecto a la educación. Sin duda, como usted muy bien lo decía, en vez de contestarse, empiezan a crecer más esas preguntas, esa necesidad de entender hacia dónde llevar la educación en la dinámica de esta cuarta revolución industrial. Pues creo que, y parafraseando un poco las palabras de Paula, esta pausa obligatoria que estamos viviendo a nivel mundial, si no nos enseña nada, o quizás sí, corrijo, nos está enseñando, pero si no tomamos lo que nos está dando, no, vamos a reprobar ese curso dentro de los contextos tradicionales evaluativos, vamos a reprobar. Doy paso ahora a Héctor. Bienvenido, Héctor, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente quiero agradecer la invitación de la organización y a través de Jorge, de todos los que están escuchándonos. Sí, yo también he anotado en las charlas previas. Voy a ir empezándolas, digamos, a medida que desarrollo. Pero me voy a quedar con esto último que dijo Paula, lo del cambio radical, y un poco también lo que dijo Jorge sobre este choque que tuvimos. Eso un poco me hace acordar a una idea que tuvo un investigador húngaro que postuló que el siglo XX fue un siglo corto. Este investigador, Pérez, si no me equivoco, dijo que el siglo XX en realidad existió desde 1912 hasta 1991. ¿En qué se fundamenta esto? Él fundamenta en que en 1912 se produjo el hundimiento del Titanic. En 1991 la caída del muro de Berlín. A ver, ¿qué dice? Comparto que hechos así dramáticos, repentinos, producen cambios en la sociedad. Si nosotros recordamos el Titanic,
Titanic es ese buque gigantesco, 300 metros de largo, 3.500 personas a bordo, publicitado como insumergible, construido como insumergible y publicitado como insumergible. Daba una sensación de seguridad a todo el mundo estaba seguro, todo el mundo, los barcos ya no se iban a hundir más, esa tecnología va a garantizar todo esto. Obviamente, sabemos que se hundió. Lo insumergible se hundió. La seguridad se acabó. Y esto produjo un cambio en la forma de pensar. Si recordamos fotos o la película, que estaba bien recreada, Profesor Héctor, discúlpeme, lo invito a que se acerque un poquito más para que mejore el sonido que está un poquito bajo. Bien. Muchísimas gracias. No, por Perfecto. favor. Si Perfecto. recordamos entonces la película, el Titanic, o las fotos, recordamos la decoración, ¿no? La vestimenta, la separación de clases, todo era tecnología de punta del siglo XIX. Y estábamos hablando de 1912. Cuando todo esto sucedió, cuando se dio el Titanic, se empezó a desconfiar, hubo un cambio de paradigma entonces. Y hubo un cambio de paradigma en montones de cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, la gente empezó a tener miedo de viajar en barco y empezó a tomar más en serio la aviación que recién así. O sea, hechos impactantes cambian paradigmas. Nosotros quizás en este 2019 chocado contra la COVID-19. Y esto nos cambió. No sé, esperemos que, como decía Paula y como decía Jorge, sepamos capitalizar todo esto. Pero esto nos cambió nuestra forma de relacionarnos, nuestra educación. Hoy hacemos trabajo en casa. Estamos transmitiendo esto por internet. Hasta nos saludamos cuando nos encontramos en la calle, es distinto. Obviamente no sé cuánto tiempo va a tardar para que vayamos a un evento masivo, un recital o un evento deportivo, ¿no? Todo esto son cambios. Y estos cambios van a ser más o menos permanentes por varias razones. Algunas de ellas, bueno, fundamentalmente también cuánto tiempo permanezca la COVID-19 entre nosotros. Lamentablemente, quizás aquí en Sudamérica va a estar por lo menos 6 meses más. Sobre todo en la parte sur de Sudamérica, ¿no? Por todo esto del invierno y cuestiones estacionales. Quizás en el norte, entre comillas, civilizado, esté 3, 4 meses más. Pero bueno, hemos visto que este choque con la COVID-19 ha producido, por ejemplo, pánico en la economía. ¿Sí? Y vemos que muchos gobiernos, por lo menos al principio, incluso ahora, 3, 4 meses después, todavía no terminan de acertar las medidas. Y estos desaciertos en los gobiernos se debe básicamente, entre otras cosas, a que no hay una formación adecuada. Y bueno, podríamos llegar a decir con suerte que el cambio social en la educación, en el trabajo, en todo esto que yo hablé antes, a lo mejor en el futuro dirán, este cambio social se produjo en el siglo XXI a raíz de la COVID-19. No es la primera vez que los humanos enfrentamos a un desastre global.
hace 74.000 años, la humanidad era muy pequeña, había muy poca gente, pero hubo un desastre climático, geológico en realidad, una erupción volcánica que produjo un invierno global en el mundo. Por 7 años no hubo verano y según los estudios genéticos, la población mundial quedó reducida a 3.000 personas. Pero sobrevivimos y pudimos llegar hasta hoy. Hubo, bueno, digamos, es muy conocido, hubo montones de pestes en el Imperio Romano, en Grecia, la peste negra que 2 veces, una vez en el 500 y una vez casi en el 1000 años después, invadió Europa, mató millones de personas. El cólera, la gripe española, a ver, mucho más cerca, el SIDA, antes de que se descubrieran las terapias, mató 20 millones de personas. Mucho más cerca todavía, la gripe A, el H1N1, mató a algo así como 600.000 personas e infectó el 20% de la población mundial. A ver. La COVID es una enfermedad que comenzó en noviembre, este dato de hoy, comenzó en noviembre realmente en China, en Wuhan, cerca de Wuhan, y 3 meses después, 4 meses después, ya era una pandemia mundial. Hoy esperamos todos con los brazos abiertos una vacuna. Hoy aplaudimos a nuestros, todas las noches, a nuestros personal de salud. Pero, como bien decía Jorge, por ahí los denostamos después o les tenemos miedo después. Pero lo peor todavía es que los gobiernos y las entidades no reconocen el trabajo de los científicos y del personal de salud. Buscaba el otro día para probar un poco, digamos, para armar un poco esta charla, cuánto cobra un científico en Latinoamérica. Y realmente me asusté porque lo comparé con los deportistas. Y al compararlo con los deportistas me di cuenta que, por ejemplo, el sueldo mensual de un deportista, de un futbolista de primera línea es 7.000 veces lo que cobra un médico que trabaja para el gobierno o un investigador. 7.000 veces. Y esto, ni quiero hablar de Messi, 120 millones de euros por año. No quiero hacer la cuenta de cuántos médicos podríamos darle sueldo con eso. Esto parece extraño, pero en realidad el comportamiento humano suele ser extraño, pero no necesariamente inexplicable. Los humanos, biológicamente, como todo ser vivo, somos primariamente egoístas. Y eso no está mal desde lo biológico. Todo ser vivo quiere permanecer, todo ser vivo quiere que sus genes pasen a la próxima generación. O quizá, interpretando otras teorías, son los genes los que, comillas, le dicen
a los seres vivos que tienen que cuidarlos y pasarlos a la próxima generación. Y esto básicamente, el pasaje de los genes a la próxima generación, es la razón fundamental de la biología. No podemos ignorarla. Pero también es cierto que los humanos somos, como decía Jorge, somos gregarios. Y somos gregarios en parte, mi raíz de las naturales sale, ¿no? Un poco por selección natural. Aquel grupo humano, aquel humano que quedaba aislado y que no se juntaba con los demás, se lo comían los leones en la estepa africana. Pero sin embargo, los que estaban en grupo podían combatir este enemigo común. Y los grupos fueron creciendo, selección natural mediante, familias, tribus, ¿sí? Pueblos. Y esto, bueno, esto hizo que empecemos a tomar reacciones, a tener reacciones que van más allá del egoísmo. Y un poco como lo que decía Paula, esto del bien común o el bien particular, ¿sí? Los tiempos de bien particular que vemos cuando la gente dice, uy, viene la pandemia y se llevan todo el supermercado, eso debe acabarse. Y esto tiene que ver con educación, no hay vueltas. Escuchamos, lamentablemente, charlatanes, curanderos, políticos, inconscientes de lo que pasa, sin comprender realmente lo que sucede. Y esto tiene que ver fundamentalmente con esto que decíamos, ¿no? Y que decía el vicerrector, y que decía Jorge, y que decía Paula, esto del pensamiento crítico. Debemos educar en el pensamiento crítico. No sirve de nada, como decía Paula y como decía Jorge, y también el decano, tirar datos sin utilidad. No sirve de nada. La cultura, la ciencia, la sociedad, tiene que reaccionar ante este choque con el témpano viral que tuvimos. Y un poco también no quiero dejar de lado el hecho de que este témpano viral que nos obligó y que nos obliga todavía lamentablemente a quedarnos en casa y a suspender muchas de las actividades, nos está mostrando desde lo ambiental. Hemos entrado sin quererlo en un experimento ambiental a nivel global. Y vimos cómo la contaminación en poco tiempo disminuyó. Y los animales empezaron a salir de sus escondites. ¿Y esto qué nos está diciendo? Este experimento nos está diciendo el culpable, el problema humano, eres tú. Tú eres el problema. Y todo esto tiene que ver porque el cuidado del ambiente es básicamente un problema de educación y de educación científica. Entonces, todo esto que estuvimos hablando todos hoy, tiene que ver con exactamente lo mismo. La educación científica, como decía el decano, es una necesidad social. Es una cuestión ética. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esta información que escuchábamos en nuestros estudiantes? Cuando nuestros estudiantes dicen, ¿para qué nos sirve esto? Básicamente
nosotros como educadores nos tenemos que dar cuenta de que no está en contexto, como decía Paula. Si yo no sé para qué me sirve, nadie presta atención a una pregunta que no hizo, a la respuesta de una pregunta que no hizo. Nadie escucha con atención algo que no le interesa, como decía Jorge y como decía Paula. Si yo me siento, siempre digo esto en mis charlas, ¿no? En mis cursos. Si yo me siento a escuchar una conferencia sobre el desarrollo económico de Mauritania, y realmente no soy economista, ¿cuánto tiempo voy a estar pendiente? Tenemos que poner en contexto para que la gente entienda que estos ejemplos que daban mis colegas se entiendan. Escuchamos montones de personas que están hablando de virus, que están hablando y no tienen idea de qué están hablando. Y las redes sociales dicen cualquier cosa. Y solo un pensamiento crítico y teniendo las bases dadas por una educación científica nos puede salvar de la próxima. Pero no solo de la próxima pandemia, de cualquier otra cosa. Así que bueno, nada más. Con esto creo que más o menos doy por cerrado mi charla. Les agradezco de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Héctor Béndez. Sin duda temas muy interesantes. Pensar cuándo comenzó el siglo XIX, cuándo comenzó el siglo XX, hasta dónde va. Y justamente estos impactos que se generan a partir de elementos y relaciones sociales. Doctor Daniel Cardona, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de la Gran Colombia. Estos fenómenos, ¿cómo lograr construir en los estudiantes esas herramientas para que puedan tener ese pensamiento crítico que tanto se ha hablado en este panel? Muchas gracias, Alexander, por la pregunta. Lo primero que hay que hacer es empezar a transformar las comprensiones pedagógicas de los profesores. Hace poco tenía una reunión con unos colegas míos que trabajan en educación básica y media aquí en la capital. Y a pesar de la evidente necesidad de tener modelos híbridos virtuales, pareciera que es muy difícil cambiar esas comprensiones de que lo importante es la presencialidad, aun cuando hay condiciones físicas y biológicas que así lo impiden. Yo recuerdo ahora, justamente por lo que decía Héctor, una frase de Paulo Freire, que comentábamos también en el Consejo de Facultad, que decía: la educación responde a preguntas que nadie ha planteado. Y pasa mucho en educación que uno pregunta al profesor de sexto por qué enseña la célula, y lo que responde el profesor de sexto es porque en séptimo los niños van a ver el órgano, por decir algo. Yo le pregunto al maestro de séptimo por qué ven eso en séptimo, y él responde porque en el grado octavo van a ver sistemas. Y así uno va escalando la pregunta hasta el último grado, y el último profesor, que es el grado 11, le pregunta a uno ¿por qué enseñas esto? Y él responde: no tengo ni la menor idea, porque lo van a preguntar en un examen. Y en definitiva es esto lo que Paulo Freire llamaba también la educación bancaria, que es una tendencia a formar para evaluar y que no tiene absolutamente nada que ver con la vida. Nosotros en educación tratamos de hacer propuestas que son homogéneas, que impiden el desarrollo individual de las personas y que no permiten que los individuos sean agentes de su propio desarrollo. Casi que los formamos para que sean dependientes siempre de otros. Incluso hay casos que yo conozco de colegios que aún hoy, en el 2020, dividen los niños y las niñas en los mismos salones. Cuando en la sociedad lo que encontramos es un mundo intertransdisciplinar, donde hay un conjunto de símbolos y culturas superpuestas. Somos una ciudad, tenemos que conformar una ciudadanía cosmopolita que ayude al cuidado del planeta, y en definitiva eso no lo vamos a lograr si tenemos unas visiones o unas comprensiones de la docencia
muy amarradas a esto. Yo hablaba esta mañana justamente con esos profes que les comento y recordaba un planteamiento de Shirley Grundy en ese texto que se llama El currículo como producto o praxis, y recordaba justamente esa tipología de Grundy de los tipos de currículo. Entonces está el currículo técnico, que es un currículo que obedece a que las personas cumplan la tarea, no saben por qué, pero la cumplen. El profesor sigue un plan de estudios y lo sigue porque alguien más lo hizo y es importante que lo haga. Entonces, vigilar la clase es supremamente importante porque lo importante son los resultados. Entonces, el fin justifica los medios, así los medios sean perversos, como vigilar una clase. Grundy planteaba otro escenario que es el currículo práctico o histórico hermenéutico, que presenta una mirada interesante al significado de las cosas que hacemos como profesores. Y finalmente está el currículo crítico, que es donde yo me he venido circunscribiendo teórica, epistemológica y pedagógicamente, que es justamente en este escenario donde nosotros hemos venido hablando de generar una educación que sea pertinente con el contexto, que tenga que ver con la vida de las personas, que lo que habla el profesor tenga que ver con la vida de cada uno de los niños. Razón tienen los niños de no querer ir a la escuela. Usted le pregunta al niño, ¿usted quiere ir al colegio? Uy, no, profe. Llega al descanso y todos, vuelve y suena la campana y volver a la clase, qué pereza. Yo fui rector del liceo de nuestro colegio y lo presencié con los niños. Además he sido maestro toda la vida. Y es muy raro el niño que te dice, a mí lo que más me gusta de ir al colegio es porque soy feliz. Casi siempre las escuelas se convierten en parqueaderos de niños. El papá tiene que ir a trabajar y parquear al niño en un colegio fino y le tienen que dar de comer, lo tienen que cuidar, y la responsabilidad de su formación ética, de su formación axiológica, se la dejan absolutamente a todo el maestro, como si la familia no tuviera una responsabilidad social. Y yo hago una pregunta, en un mundo en el que tenemos una cuarta revolución industrial, ¿cómo vamos a incorporarnos a ese mundo? ¿Cómo vamos a incorporar a los niños a ese mundo si nosotros mismos no somos críticos con lo que está pasando? Tenemos una cultura, una sociedad que avanza a unas velocidades exorbitantes y una escuela que no ha avanzado desde el siglo XIX. Unas prácticas pedagógicas todavía centradas en la vigilancia y el castigo. A mí me sorprende todavía muchísimo cómo el sistema educativo va asimilando y va adquiriendo elementos que no son propias de la educación y que creen que porque son en otros campos exitosos tienen resultados en el mundo de la educación y de la ciencia. La ciencia no funciona así. Lo planteaba ahorita Jorge Bueno justamente con el concepto del error. La ciencia, así como la filosofía, lo decía también Kuhn, avanzan a partir de las contradicciones, no de las afirmaciones. ¿Por qué no pasa eso en la escuela? ¿Por qué si en pedagogía sabemos que Illich, Makarenko, inclusive la misma escuela de Frankfurt desde los años 60, están diciendo que la escuela ha muerto, que la escuela tiene poco sentido, porque desde Rousseau la escuela es esconder al niño para que no se corrompa del mundo, cuando lo que necesitamos es que el niño aprenda a transformar ese mundo que está allá afuera. Entonces no tiene sentido decirle al niño que no se asome fuera de la escuela, que no lea la realidad de la escuela, porque se va a corromper, que es la visión rousseauiana de la escuela. Finalmente, quiero cerrar con un comentario de Nietzsche, un filósofo alemán muy conocido, donde en algún texto que hablaba sobre Schopenhauer, refería que la educación era más o menos como cuando alguien llevaba un cajón a una clase, la abría, sacaba una momia, los niños asustaban y luego volvía y la guardaba. Eso es la educación. Nosotros hemos hablado mucho con Jorge Bueno acerca de las grandes transformaciones que han habido en biología, en tecnología, los grandes descubrimientos. El espacio no es plano, el espacio es curvo, por eso existe el tiempo, por eso existe el espacio, las posibilidades de que existan vida en otros planetas y cómo eso podría influenciar las miradas jurídicas, las miradas políticas, las miradas económicas.
pero eso no se enseña en la escuela. En la escuela todavía se sigue enseñando a colorear el mapa en la hoja calcante, a subir las manos, a bajar que los hombros, que los pies, y que el niño se mantenga callado en el salón. Si queremos transformar la sociedad, tenemos que empezar a transformar a los profesores. Y finalmente quiero decir algo. Queremos que los niños sean felices, queremos que la escuela sea un ecosistema de felicidad absoluta. Pero el primero que tiene que ir feliz a la escuela es el maestro. Y mientras esta sociedad no reconozca las condiciones de posibilidad para que los docentes sean reconocidos como profesionales, no vamos a tener eso. Mientras no se le dé el estatuto de importancia a la educación que merece, eso no va a ocurrir. En Colombia la educación es una vocación. Y eso está muy bien, es bonito. De hecho, ustedes han visto que a la docencia se le reconoce como una manzana, ¿no? Le regalan a uno manzanas. Cuando yo he sido profesor de la primaria, uno termina los viernes como con una docena de manzanas. Y eso tiene una larga tradición desde la colonia porque los maestros les pagaban eran con mercados. Y el maestro lo que hacía es que cogía ese mercado por aquí y lo vendía por el otro lado porque necesitaba subsistir. ¿Por qué los maestros salarialmente ganan menos que un profesional de otra rama? Tenemos que reivindicar las condiciones y que sea esta la oportunidad para invitarlos al próximo webinar que vamos a tener el próximo viernes con la Fundación Compartir, el Premio Compartir al Maestro, que es una organización que ha luchado y ha reivindicado la labor del profesor como profesional. Y hablaremos justamente con Javier Pombo, que es el director de innovación de la Fundación Compartir y por mucho tiempo fue subgerente de la fundación, que también es profesor ocasional de la Facultad de Ciencias de la Educación, todos invitados a este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Daniel Cardona, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. Hemos hablado de felicidad, hemos hablado también de la creatividad. ¿Cómo lograr no limitar a la creatividad y cómo lograr que estos niños sean felices, doctora Paula Silva? Doctora Paula, creo que no. Sí, ¿los escucho? Bien, si me repites por favor la pregunta. Sí, claro, hemos hablado de la creatividad, hemos hablado de la felicidad. ¿Cómo lograr que nuestros niños no pierdan esos dos elementos tan esenciales para la construcción del ciudadano de la cuarta revolución industrial? ¿Qué debemos hacer para que no se pierda en esta primera etapa la capacidad de creatividad y sobre todo que sean felices? Bien, de primera intención es no utilizar la palabra no, y la he usado yo al comienzo de la frase. Estamos acostumbrados que ante la pregunta de un niño, no, eso no se toca, eso no lo vemos después, eso no. Y el no preguntar, el invitarlos a no preguntar, al no participar, al no indagar, al no cuestionar, va limitando las posibilidades. Si yo hago una pregunta y me dicen no, ahora no, y después vuelvo a preguntar, no, ahora no, seguramente ya no pregunte. Si me limitan la curiosidad, si no me dejan investigar, si no me dejan confrontarme con este error, con esta incertidumbre, con investigar, manipular lo que está a mi alrededor, seguramente me van a ir de a poco sacando esta posibilidad, esta creatividad innata que tenemos. Una experiencia personal en nuestro instituto, tenemos un museo de ciencias y vienen visitas de jardín, de primaria, de secundaria. Es maravilloso ver a los niños de 3 años, 4 años, que no saben leer, no saben escribir otra vez, pero te ven una maqueta de un dinosaurio y te dicen, claro, este es un carnívoro, fíjate los dientes, fíjate las patas, fíjate las garras, y este tiene que ser un herbívoro, tiene dientes planos. O sea, esa argumentación la sacan por la evidencia que observan, que analizan, que relacionan. Eso no lo podemos de ninguna manera minimizar ni negar. Y si no, vamos por ese lado, si no los ponemos en el centro de la formación, vamos a minimizar esa creatividad, ese ser feliz donde están, que sean, lo importante, el punto nodal, son ellos lo que hacen o que le dan sentido a ese museo, a esa escuela, y es a partir del estudiante que nosotros somos formadores. O sea, no somos formadores y luego hay estudiantes. Somos formadores porque están esos estudiantes. Ellos dan sentido a nuestra profesión. Y es ahí lo que tenemos que entender, y eso
es lo que nos obliga, una de las responsabilidades es seguir dándoles ese lugar, esa importancia del rol de estudiante y lo importante que son. Y eso es lo que justamente al ponerlos en esta situación, que puedan analizar y que puedan cuestionar, es lo que les va a dar la comodidad, el gusto y la felicidad, ¿sí? Lo esperable por estar en donde están. Muchas gracias, licenciada Paula Silva. Profesor Héctor Méndez, usted lleva más de 30 años dedicado a esta noble y maravillosa profesión y usted cuenta historias. El storytelling que se está utilizando mucho en el mercadeo, la capacidad de hacer analogías. ¿Cómo desarrolla usted estas herramientas para sus estudiantes? Disculpa, se me entrecortó el audio. ¿Podrías reiterarlo? Claro que sí. Lleva usted más de 30 años en la docencia y usted es un contador de historias. Sí. ¿Cómo construye estas herramientas para hacer analogías, para poder conectar con esas situaciones y poderlas aplicarlas de la mejor manera a cada uno de sus estudiantes? Bueno, sí, justamente. A ver, el tema de las analogías y las historias son los puentes que unen el conocimiento con la vida cotidiana, que es un poco lo que hablaba mi colega Paula. Y esto es fundamental. Lo único que sí tenemos, la analogía, la historia, es una herramienta fundamental porque permite este pasaje de la academia a la vida cotidiana. Pero tenemos que tener cuidado como formadores de que quede claro que la analogía es una analogía. Muchas veces vemos el maestro o la maestra atraviesa con un alambre o con una aguja de tejer una naranja y hace girar y dice, bueno, el mundo es una naranja que gira. No, no, el mundo no es una naranja que gira. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Las analogías son una herramienta didáctica fundamental, pero también hay que tener cuidado con ellas. Nuestros dibujos del sistema solar que vemos en los libros, en el 99% de los casos están mal. Vemos los planetas todos muy similares, las distancias son todas muy próximas y no es así. Y aquí, ¿qué tenemos? Este dibujo es una aproximación errada a la realidad. Entonces, tenemos que tener sumo cuidado cuando contamos historias, cuando hacemos analogías, en no desnaturalizarlas. ¿Sí? Y esto es fundamental, es una herramienta fundamental, pero hay que tener cuidado como todo. Como todo, la dosis y la pureza de la medicación es lo importante. Muchísimas gracias, profesor Héctor Méndez. Al doctor Jorge Bueno, usted ha tenido la oportunidad de trabajar en varios escenarios en América Latina y los Estados Unidos. Realmente existe una diferencia muy fuerte entre los modelos de educación que se están dando en América Latina con los que uno se puede encontrar en países considerados desarrollados. Muchas veces no encuentro la diferencia. Incluso siento que en Colombia, en Latinoamérica, tendemos a arriesgarnos más. Pero en esa misma carrera somos muy guiados a imitar todo lo que hacen aquí, todo lo que hacen en España. Dentro del discurso STEM, por ejemplo, tendemos a imitar el proceso Shanghái, proceso Finlandia, proceso STEM, y lo imitamos al pie de la letra ignorando un factor, la cultura. El STEM que se hace aquí en Estados Unidos fue exitoso y aún en estos días tiende ya a ser caduco y se está reinventando
por eso la inclusión del artes, por eso la inclusión del reading, como mencionaba Paula, ha empezado a cambiar. Nosotros ni siquiera nos hemos arriesgado a tomar un modelo propio. Y en los diálogos que mencionaba el señor decano, algo que ha acuñado casi a título personal es el STEM criollo. Esas metodologías propias de la cultura colombiana, la cultura argentina, la cultura boliviana, peruana, etc. Y creo que la verdadera diferencia estaría en arriesgarnos, y lo mencioné en mi charla, a equivocarnos, a cambiar ese paradigma. Tomemos un ejemplo muy cercano en nuestro país. ¿Qué hizo la Universidad de los Andes para evaluar a sus estudiantes durante esta pandemia? Ese sistema evaluativo clásico del 0, 1, 2, 3, 4, 5 y el 2,95, que para todos nosotros fue una gloria porque se volvía en un 3, y pasábamos más, quizás no aprendíamos. Ahora se trasladó a un aprobado y no aprobado, que inclusive, tomando lo que mencionaba Paula, incluye el no. No aprueba. En Europa actualmente, a causa de la crisis, se atrevieron a aprobar a todos. Todos van a aprobar. Ahora mídase qué va a hacer usted con el conocimiento. Uno de los riesgos que debemos arriesgarnos a tener, y retomo un poco lo que mencionaba Decano y Paula, si nosotros estamos en esa cadena de yo enseño esto porque el otro lo va a ver y porque lo va a necesitar y la complemento allá la vida profesional, yo estuve en la universidad porque necesitaba un título. Entonces la educación se convierte en un mercado para obtener un documento. No me importa lo que haya que ver, no me importa lo que tenga que repetir. Si nos arriesgamos como instituciones académicas, y atención que aquí puede haber un riesgo para la presencialidad, si un estudiante se da cuenta que todo lo puede adquirir, conocimiento, información quizás, a través de estas plataformas, a través de cursos, etcétera, de las mismas universidades, se va a dar cuenta que puede evitar la presencialidad y a costos quizás mucho menores. Entonces habría un choque en las universidades, en los colegios. Pero si rompemos ese vínculo de dependencia que tengo que titularme, y de hecho la educación es una dependiente de la economía. ¿Por qué tengo que titularme? Porque para acceder a un trabajo necesito eso. Si nos vamos a antaño, con tener primaria, mis abuelos eran bienvenidos a la sociedad. Cuando tenían bachillerato, el ser bachiller era lo más grande. Después ser un universitario, casi en términos astrobiológicos, era fuera de este mundo. Ahora ser universitario, ¿qué es? ¿No tiene posgrados? ¿Especialización? Especialización no te sirve. Maestría sin doctorado. Ok, doctorado sin postdoc, ¿qué viene? Y cuando ya tienes toda la suma de los anteriores, te dicen, lo lamento, estás sobrecalificado y no podemos incluirte en nuestro sistema laboral tradicional. Y además ese sistema de educación tradicional no te enseñó a generar ideas y hacer cosas con lo que aprendiste. Casi siempre se cree que en la universidad pública tienes ciertos escalafones. Wow, eres de la universidad tal pública. Wow, conocimiento, etcétera. Pero en la privada te enseñan a hacer negocio con lo que aprendiste. Y en la cultura popular general, por lo menos en Colombia, no sé, en la Argentina, cuando una persona es emprendedora o se sale de ese común denominador, se suelta de la orilla de ser empleado, se le dice, está haciendo negocio. Ese negocio es el mismo negocio que tiene el colegio, es el mismo negocio que tiene la universidad, porque formamos parte de esa entrada de servicios. Yo pago para que me den información, yo pago para que me titulen. Si nos arriesgamos, como lo están haciendo, y redondeando y dando cierre a tu pregunta, como lo están haciendo en algunos países, no te califico,
no te voy a evaluar en el sistema tradicional, se te quita el miedo, ese miedo que mencionaba Daniel, el miedo de estar en la escuela. Pensamos que al graduarnos terminamos de aprender, ¿no? El aprendizaje debe ser continuo, pero si las universidades y los colegios asumen ese reto de equivocarse y de tomar el riesgo de decirle a sus estudiantes, van a entrar aquí para aprender, no importa cuál sea esa calificación, ese va a ser un proceso. Y tener nuestro propio ritmo a nivel de Colombia, a nivel de Latinoamérica, y sin entrar esas comparaciones tradicionales que solemos hacer los seres humanos. Muy bien, muchas gracias, doctor Jorge. Bueno, doctor Hernán Alejandro Lano, usted ha tenido una visión desde muchas ópticas de la educación y ahora hay unos retos, cómo la Universidad de la Gran Colombia está desarrollando todo esto justamente para preparar a sus futuros profesionales en los retos de esta cuarta revolución industrial. Sí, precisamente la Universidad La Gran Colombia, con esta administración del doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, ha creado una dirección de empresarismo, el Centro de Emprendimiento de la Esperanza, porque también está en ese factor de desarrollo y en el de la solidaridad, que es uno de nuestros pilares fundacionales, el propósito de sacar adelante los proyectos de nuestros estudiantes, no solo desde el punto de vista profesional, sino también de las iniciativas que ellos tengan para desarrollar los diferentes aspectos que vimos precisamente durante esta conferencia, que nos ha reunido con unos comentarios absolutamente positivos por parte de todos los participantes, a quienes en nombre del señor rector les quiero agradecer por su participación, al igual que los panelistas. La universidad sigue adelante, la Facultad de Educación, de Ciencias de la Educación, precisamente está a la vanguardia de este tema. Vendrán nuevos retos, precisamente con ocasión de lo que mencionaba al comienzo de la intervención en torno a la educación STEM y a la astrobiología, pero también es importante tener en cuenta que la educación se basa igualmente en la felicidad desde el aula, como decía la doctora Paula, en contar historias en el aula para desarrollar esas habilidades de los estudiantes, como decía el doctor Méndez, y en el compromiso también hacia la excelencia, como decía el doctor Jorge al comienzo, al igual que el decano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya para cerrar, me gustaría que cada uno, nuestra audiencia, no solo tenemos estudiantes, tenemos también muchos profesores que en este momento están conectados, entre ellos varios de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia y de otras universidades que se están conectando en este momento a esta transmisión. Me gustaría que en un par de frases cada uno le diera un consejo a todos estos profesores que día a día luchan por construir mejores ciudadanos. Me gustaría empezar por el señor decano, el doctor Daniel Cardona. Bueno, yo quiero agradecerles a todos su participación, una masiva participación, 406 personas, estudiantes, profesores, fantásticos los comentarios, los aportes. Yo quiero darles un mensaje y es sobre todo a los maestros que están en formación, que nos están viendo. Ustedes son la generación que tiene la oportunidad de cambiar la escuela. Ustedes son la generación de profesores que pueden asimilar todo lo que por 20 años hemos querido tratar de hacer como educadores. Las coyunturas, las crisis sociales, todo lo que ha pasado nos permite que ustedes sean esa generación. Y a los que ya no estamos en formación, en ese nivel de formación, yo les diría lo que me enseñó otro gran maestro y es casi que desaprendan todo y desaprendan y dense la oportunidad de aprender. Casi que lo que les diría es empezar a tener una humildad de corazón y abrirse, porque el mundo que hoy tenemos es un mundo nuevo. Antes nosotros sabíamos que nos educaban para una labor. Hoy formamos jóvenes que no sabemos para qué mundo van a ir, no tenemos ni idea cómo será el mundo mañana.
y eso nos hace que de verdad adquiramos nuevos hábitos y sobre todo ese hábito de desaprender y aprender con verdadera honestidad de corazón. A todos, gracias. Muchas gracias, decano. Licenciada Paula Silva, ¿qué recomendación, con qué frase podemos cerrar este conversatorio? Bien, retomando un poco esto de desaprender, realmente es eso, tenemos que desaprender para aprender a la par de estos futuros estudiantes, futuros profesionales. Algo que siempre transmito y que creo que representa esta cuestión, esta vocación de la cual estamos hablando, siempre digo, yo no trabajo de docente, a mí me pagan por hacer lo que me gusta, yo estoy haciendo lo que me gusta, realmente el día que deje de pasar eso, voy a replantearme mi rol. Así que por favor, nunca dejen de hacer lo que les gusta, que esto sea una vocación y no simplemente un objetivo para llegar a obtener un beneficio. Muchas gracias por la posibilidad. Hasta la próxima. Muchas gracias, licenciada Paula Silva. Profesor Héctor Méndez, ¿qué recomendación para estas nuevas generaciones de educadores? Sí, bueno, a ver, una de las cosas, y voy a retomar un poco un ejemplo que hablaba Paula Silva, es el tema de los niños y su curiosidad científica. Todos los niños son científicos en potencia. Dejan de serlo cuando los docentes les dan muchos no, les quitan esa felicidad de aprender. Así que los niños detectan si el docente está entusiasmado o no con ese tema. Así que por favor, y retomando lo que decía Paula y lo que decía el señor decano, necesitamos que los enseñantes, ¿sí?, estén entusiasmados con lo que quieren. Si no, busquen otro trabajo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hernán Méndez. Doctor Jorge Bueno, ¿cuáles son esas recomendaciones para nuestra audiencia? Pues bueno, sin ponernos de acuerdo, cuando hacías la pregunta estaba escribiéndolo y entramos en concordancia con Héctor, porque durante mi charla y mis intervenciones mencionamos mucho la niñez y escribí algo así: recuperemos, reactivemos esa niñez, esa esencia de la niñez, nuestra creatividad, nuestra inocencia, el no temor a hacer las cosas sin importar ese qué dirán. Transmitámoslo y pongámoslo en práctica al momento de enseñar, al momento de estar con nuestros estudiantes. A diferencia de mis dos compañeros, de Paula y de Héctor, yo no soy licenciado en biología, yo soy un biólogo y a lo largo de estos 15 años he buscado a través de la ciencia poder transmitir ese conocimiento. Así que mi formación no ha sido pedagógica, pero he aprendido más de mis estudiantes. Aprendí a darme cuenta que puedo transmitirle a los niños de preescolar. Fue un gran reto hablarle de astrobiología a niños. Tener ese mismo ejemplo con mi hijo, ver la curiosidad de sus preguntas e incluso él acompañándome con niños de colegios y de escuelas. Entonces creo que si tomamos esa esencia de la niñez, incluyéndome nosotros como docentes, en el aula, sea universitario, sea cual el nivel que sea, vamos a cambiarlo. Pero es arriesgarnos, no seguidores de currículos, no seguidores de pautas nacionales e internacionales. Apliquemos esa libertad de cátedra que tenemos. O no es así, puntos suspensivos. Y nosotros como estudiantes, porque pensamos, y lo decía hace un instante, se acaba, me gradúo, me tomo la foto, me dan mi tarjeta profesional si la hay, y se acabó. No, el aprendizaje es continuo. Y lo decía Isaac Asimov, uno de los más grandes divulgadores de la ciencia. Se debe estar aprendiendo siempre con la curiosidad y la imaginación de un niño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Bueno. Doctor Olano, ¿qué recomendaciones, sobre todo para esos estudiantes suyos que en este momento están conectados con la Universidad de la Gran Colombia?
Y yo quisiera precisamente traer aquí para cerrar una frase del fundador de la Universidad de la Gran Colombia, el doctor Julio César García, porque no obstante todos estos adelantos científicos en la educación, él decía lo siguiente: vais a estudiar, vais a ser profesionales, excelente, pero recordad que la profesión más bella y la más difícil es la de ser seres humanos. Muchísimas gracias. Quedan muchas, sin duda, consideraciones, muchos temas para analizar. Un gran conversatorio a todos ustedes, a toda la audiencia de la Universidad de la Gran Colombia y, por supuesto, a este grupo tan selecto y tan importante de panelistas. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto con temas de educación. Nos veremos justamente dentro de 8 días, pero la próxima semana más temas relacionados con la educación y con la formación en valores de la Universidad de la Gran Colombia. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.